ingleses vendrán a esquiar a Suiza. Ya veis que este pronóstico se cumplió con escrupulosa exactitud y hoy en día pues Suiza goza de gran prestigio en cuanto al esquí y con muchos campeones. Bueno, pues el primero de esos campeones fue Arthur Conan Doyle allá en esos tiempos, llevando a su mujer a intentar curarla de la tuberculosis en Suiza. Pero retomando nuestra historia, diremos que en este tiempo de 1885 Sherlock Holmes empieza ya a crecer en la imaginación de Arthur Conan Doyle. Un detective con su capa, su gorro característico, su inteligencia, su brillantez, una lucidez extrema para lograr resolver los casos más inauditos, más insospechados. En 1887 llega la primera aparición de Sherlock Holmes en una obra literaria, ese Estudio en Escarlata. Hay una curiosidad sobre los derechos de autor, y es que Conan Doyle vendió los derechos de autor a la editorial por tan solo 25 libras esterlinas. 25 libras a trabajo terminado y que se olvidase de cobrar derechos de autor alguno. Bueno, pues un grave error de autor novel, pero que en ese tiempo era lo que había. Las editoriales, bueno, en ese tiempo y ahora las editoriales son lo que son, y Arthur Conan Doyle tuvo que firmar un contrato leonino en el que solo recibió 25 libras y a olvidarse de ese Estudio en Escarlata, que estoy convencido que dio pingües beneficios a la editorial. Había comenzado la vida de Sherlock Holmes, acompañado del militar, del doctor Watson. Siempre Watson, un hombre bueno, un hombre con preguntas siempre sugerentes que provocaban que se encendiera la bombilla en la mente de Sherlock Holmes. Una pareja indiscutible, un binomio que triunfó en la literatura universal desde entonces. También debemos comentar que Sherlock Holmes no fue del agrado de su autor y que intentó acabar con él, intentó matarle, nada más empezar la saga. Llegaron obras de reconocido prestigio ya en tiempos, por ejemplo, pues ese Escándalo en Bohemia, las aventuras de Sherlock Holmes, que fue el gran pelotazo, fue el gran éxito editorial. Pero cuando llegó el problema final, cuarta obra en la que ya Sherlock Holmes moría, víctima del archicriminal, el terrible profesor Moriarty, pues aquí decidió Arthur Conan Doyle acabar con Sherlock Holmes sin presumir, aquí no supo intuir el gran éxito que se avecinaba. Hasta entonces lo había tenido, pero lo que estaba por llegar era colosal, era tremendo. Bueno, pues acabó con él. ¿Y qué ocurrió? Pues que para pasmo de Arthur Conan Doyle, este comprobó cómo en muchas calles de las ciudades británicas los jóvenes, o los lectores que ya tenía Sherlock Holmes, incorporaron crespones negros en sus sombreros, en sus ojales, en sus chaquetas. Y esto conmovió a Arthur Conan Doyle. No daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Miles de británicos pues sufriendo con dolor la muerte de Sherlock Holmes. Una demostración sobre ya lo que había calado la obra de Arthur Conan Doyle. Aunque la verdadera pasión literaria del célebre autor escocés fue sin duda la novela histórica. Él quiso triunfar en novela histórica. Y a fe que lo intentó. Bueno, pues Sir Nigel y la Compañía Blanca es uno de esos ejemplos, una excelente novela histórica. Pero la gente, el público, lo que quería era más y más sobre Sherlock Holmes. Tardó 8 años en retomar la historia del detective, y seguramente la retomó a instancias de su madre. Las madres siempre son decisivas en todas estas cuestiones, y su madre dijo: querido Arthur, debes hacer revivir, debes resucitar a Sherlock. Y ya lo creo, que le hizo resucitar, y en una obra además que últimamente ha recibido pues mucho debate, porque me refiero al Sabueso de los Baskerville. Aquí aparece Sherlock Holmes de nuevo con total intensidad. Ya sabéis que hay mucha polémica sobre esta obra, sobre todo después de los últimos años. Se dice incluso que Arthur Conan Doyle plagió el texto de un amigo suyo que falleció, incluso tuvo la osadía de dedicarle el libro. Y bueno, esto está sin confirmar, está sin constatar, pero bueno, es que la vida de Arthur Conan Doyle da para mucho. Le acusaron de plagio, pero también de asesino de su amigo. Ahora también se está comentando que pudo haber participado en la propia muerte del mago Houdini. Eso se está diciendo estos días.
Bueno, sea como fuere, nosotros vamos siempre a interesarnos por la actividad literaria y humana de Arthur Conan Doyle. Por eso volvemos a las trincheras, y es que Conan Doyle era un convencido del Imperio Británico. Ya hemos comentado que otros como él, el caso de Rudyard Kipling, así lo atestiguaron, estaban muy fascinados por el influjo del Imperio Británico, y desde luego que Arthur Conan Doyle quiso dar fe de ese entusiasmo, pues participando en las diferentes campañas que los ejércitos británicos, los ejércitos de su graciosa majestad, emprendían allá por donde se dieran cita. Por ejemplo, escribió ensayos ensalzando las virtudes del soldado británico, pues como hizo el propio Kipling, hablando de los ambientes militares en la India. En este caso, Conan Doyle lo hizo con las campañas británicas en el Sudán británico, y también, por supuesto, en la guerra en la que él estuvo como médico en campaña. La guerra de los Boer y la guerra de Sudáfrica serían dos ensayos que le valieron nada más y nada menos que su nombramiento como Sir, como Lord del Imperio Británico, no por Sherlock Holmes, sino por haber apoyado al Imperio en momentos difíciles. Ya sabéis que en aquel tiempo los ejércitos de su graciosa majestad no gozaban de mucha fama, los desastres en Isla de Alguana a manos de los zulúes, y por supuesto la creación de campos de concentración para albergar Boers, los descendientes de los holandeses, en Sudáfrica. No había buena prensa para estos ejércitos, y autores como Conan Doyle sirvieron para aplacar un poco la ira de la crítica. Así que estas dos obras, estos dos ensayos, entonces considerados valiosos, pues sirvieron para que Arthur Conan Doyle ya fuera Sir Arthur Conan Doyle, 1902. Por cierto, su madre también intervino, porque él no quería asumir el título, no quería recoger ese honor, y la madre le animó, diciéndole que era más que necesario y que sería muy positivo para el Imperio Británico que alguien como él fuese Sir. Una vez más las madres, ¡ay, las queridas madres!, como intervienen. Arthur Conan Doyle ya estaba pues henchido de orgullo por haber servido a su país, y también en su cuenta corriente gozaba de una salud espectacular. Desde 1891 había abandonado la consulta, ya no se dedicaba oficialmente a la medicina. Como vemos, ya se ocupó luego en cuestiones, en campañas militares, pero ya su consulta ya quedó atrás, ya quedó relegada. Y se dedicó a otras cosas, por ejemplo, el espiritismo. Desde los 22 años participaba de forma frecuente en esos rituales espíritas, en esas mesas, en esos veladores. En aquel tiempo las hermanas Fox pues habían dado paso a esa corriente espírita, si bien es cierto que en 1888, justo el año en el que actuaba un tal Jack el Destripador en Whitechapel, en Londres, pues justo en ese año, pues una de las hermanas Fox admitió que, bueno, pues aquellos raps, aquellos sonidos, ¿os acordáis?, pues eran producidos por los dedos de sus pies. Esos chasquidos, esos raps eran un fraude. Arthur Conan Doyle dijo: no creeré nada de lo que digan. Estaba realmente interesado en el espiritismo, y por mucho fraude que presentasen las hermanas Fox, él no estaba dispuesto a doblegarse. Estalló la Primera Guerra Mundial y él quiso participar como médico. Incluso intuyó cosas que iban a suceder, por ejemplo, la guerra submarina. Nadie le hizo caso salvo un tal Winston Churchill. Winston Churchill era otro tipo intuitivo, ¿verdad? También premio Nobel como Rudyard Kipling, y bueno, la verdad es que se fió, o por lo menos tuvo en cuenta las afirmaciones de Conan Doyle, no como otros lores del almirantazgo que pensaban que era simplemente un visionario, un loco que afirmaba cosas sin sentido. Pues razón no le faltaba al decir que la guerra submarina sería el peligro más real para el imperio, en aquella guerra tremenda que debería acabar con todas. Miles, centenares de miles, millones de soldados acabaron muertos en las trincheras, una guerra devastadora, cruel, absurda. Y los hijos de Conan Doyle también participaron en aquel conflicto. Con Mary Louise había tenido dos, y tras el fallecimiento de esta ya había casado con su mujer, con su amante hasta entonces, ahora su segunda esposa, Jane Leakey, y con ella tuvo otros tres. Pero uno de los hijos de Arthur Conan Doyle murió